Te hacemos una alerta de spoilers. Dentro de los muchos personajes emblemáticos que hay en el género de terror, podemos incluir a las brujas, por todo lo que rodea el origen de las mismas. Si bien su existencia es cuestionada hasta la actualidad, también ha sido una constante en ciertos momentos de la historia del hombre. La oscuridad alrededor de esta temática ha propiciado muchas, pero muchas obras dentro de las diferentes disciplinas artísticas. El séptimo arte, desde luego, no es una excepción, y como ha sucedido con diferentes personajes del terror, las brujas están en boga. En esta ocasión te hablaremos de una de las películas más sorprendentes dentro de esta temática. Bienvenidos, amantes del oscuro. El día de hoy estaremos hablando de la película The Witch, o como la conocemos en su traducción al español, La Bruja. En el año 2015, el debutante Robert Eggers nos sorprendió con la cinta The Witch, en español La Bruja. En esta película, el director Nobel nos trae la historia de una familia en la Nueva Inglaterra del siglo XVII que son expulsados de la comunidad en la que residen y se ven obligados a vivir al costado de un aislado bosque, donde construyen una pequeña granja para establecerse. El desencadenante de la terrorífica trama llega cuando el bebé de la familia, Samuel, desaparece de una forma misteriosa delante de los ojos de la protagonista, su hermana mayor, Thomasin. Nadie puede explicar esta desaparición, pero poco después nos enteramos que fue una bruja quien raptó al pequeño para fines nada agradables. Desde ese momento nos encontramos ante un descenso a la locura por parte de la familia, ya que ocurren eventos extraños sin explicación y presencias ominosas acechan a cada uno de los integrantes hasta aislarlos e ir acabando con todos ellos. Las peleas internas, motivadas por la culpa y el rencor como consecuencia de la desaparición de Samuel, detonan la ruptura definitiva de la familia, antes tan unida, y esta corrupción va desgranando por pedazos su realidad. Todo parte de un gran plan que al final veremos evidente, pues tal y como lo dice el refrán, divide y vencerás, y la maldad logra plantar la semilla de la duda en los corazones otrora puros. Y es que el mal nunca estuvo más cerca y acechante. Con una duración de 93 minutos, esta película se estrenó el 27 de enero de 2015 en Sundance. Tanto la cinta como el director y su protagonista Anya Taylor-Joy fueron galardonados con varios premios en certámenes tales como el Empire Awards, Fangoria Chainsaw Awards, Independent Spirits Awards y el mismísimo Festival de Sundance, entre otros. Con un presupuesto de apenas $4 millones, Eggers y el director de fotografía Jaren Blaschke hacen auténtica magia, deleitándonos con unas imágenes hermosas pero sombrías, con tonalidades grisáceas y azuladas dominando su paleta de color que en general es fría y que refuerzan esa sensación de sentimientos negativos, dotando a la cinta de opresividad, solamente en su justa medida, por supuesto. Todos los interiores diurnos y exteriores siguen este mismo patrón, que únicamente se rompe en los interiores nocturnos en los que Blaschke emplea la luz de las velas, con tonalidades sepia y terracota principalmente, muy poco o absolutamente nada complementadas por luz artificial. En cuanto a la banda sonora, esta no se queda nada atrás, puesto que gracias al trabajo del canadiense Mark Corbin
y con unas composiciones en su gran mayoría de cuerdas y coros, nos hacen sentir la tensión y el terror que inunda nuestro alrededor. Sin duda de los puntos fuertes de la película, y es que Eggers nos demuestra su obsesividad en la contemplación de absolutamente todos los detalles. Y ni qué decir del guión, que obviamente al haber sido escrito por el propio Eggers le ha permitido plasmar en imágenes la idea precisa de lo que quería mostrar. En cuanto a la temática, en el plano de lo sobrenatural, el personaje de Black Phillip, el macho cabrío negro que funge como compañía constante de los niños menores, resulta crucial para darle a la trama ese gusto a incomodidad, y algunas de las imágenes de la bruja refuerzan esa misma sensación que al final sí que resulta ser terrorífica. La conclusión nos permite darle la interpretación personal que el filme requiere, en donde no sabemos si el desenlace es únicamente producto de la mente trastornada de Thomasin o bien el resultante de los eventos desencadenados en el desarrollo de la historia. En fin, una película altamente recomendable, ya que hoy en día es complicado encontrar algo dentro del género del terror que realmente sorprenda y estremezca, fuera de repetir las mismas fórmulas repletas de clichés o de recurrir a los jump scare o sustos fáciles. Esta es definitivamente una buena alternativa. Si tienes alguna observación, no dudes en ponerla en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas saber cuando subimos nuevos videos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos despedimos. Hasta el próximo video, amantes de lo oscuro.